Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión vamos a recorrer la Cuarta Avenida en toda su longitud. Exacto, hermano. Aquí vamos a empezar este recorrido interesante con esta toma. 3 lugares icónicos que pónganles atención que ya vamos a hablar de ellos. Tenemos 3 lugares interesantes acá. La bajadita que teníamos ahí es la denominada Cuesta de Palo Verde. Esta residencia que tenemos en pantalla es la residencia de la familia Samayoa. Hablando de la Cuesta de Palo Verde, históricamente este es un lugar bastante interesante para la recién fundada Villa de San Salvador, cuando venían a hacer la búsqueda del lugar en donde iban a fundar el tercer lugar donde San Salvador iba a florecer como ciudad. Esta parte de acá era conocida como Palo Verde, ya que se encontraba un árbol de cualote, el cual siempre se mantenía verde en toda época del año, contigua a esta bajada, en la cual te llevaba a un río de agua cristalina que era la fuente de agua para la ciudad o para el asentamiento, porque ahora conocemos como río Acelguate. La residencia de la familia Samayoa, que teníamos esa casa bien interesante, ahí se encontró durante bastante tiempo la escuela de maestros de obra, la escuela de taquigrafía Greg, el colegio Abraham Lincoln, y es una obra desarrollada por Huberto Goria de 1927. Creo que la casa de la familia Samayoa y la Cuesta de Palo Verde son una de las tomas más interesantes que tiene San Salvador a principios de siglo, y que todavía pues hay historia en ese espacio como parte fundacional de la Villa de San Salvador. Exactamente, aquí estamos en el mero corazón del centro histórico, en estos barrios, primeros asentamientos de la Villa de San Salvador en aquel entonces. En pantalla y acercándonos a la Sexta Calle Oriente, encontramos este edificio muy imponente de la esquina, que es el edificio Julia L. de Duque o de Duke, dependiendo de cómo lo quiera pronunciar, construido para las empresas de la familia Duque López o Duke López, sede de la empresa Ave Café. Luego, este espacio fue utilizado en sus niveles superiores para oficinas jurídicas y comercios varios. Es una edificación diseñada y erigida por José María Durán en 1945. Sí, exacto. Podemos decir que esta manzana es una de las manzanas más interesantes que antes de 1986 tenía el centro de San Salvador. Habían edificios 100% modernistas, influenciados por esta modernidad arquitectónica, estos diseños art deco funcionalistas que poco a poco fueron haciéndose construir aquí en el país. Entonces, esta cuadra teníamos ejemplos bastante interesantes, como el edificio Julia de Dios que teníamos en pantalla, y también otro ejemplo de los edificios que aún sobreviven, que poco a poco vamos a verlo ahí en pantalla. Toda esta cuadra podemos decir que era meramente comercial, dedicado a oficinas de varias empresas con sede en San Salvador, en las cuales las familias que tenían intereses comerciales en el país pues tenían sus sedes ahí. Exactamente, otra toma del edificio Julia L. de Duke, y en pantalla uno de los más imponentes acá en el centro de San Salvador, y quizá el que en su momento fuera el más alto, esta obra de Ernesto de Sola, el edificio central, construido y finalizado en 1954, en el cual podemos notar el uso de mármoles de la familia Ferracuti, y las puertas de hierro forjado por Talleres Camilot. En su momento fue la sede de los almacenes El Siglo de don Víctor Steiner y familia.
Dentro del edificio también se situaron las oficinas de YSEB, Canal 6 y Canal 8, canales que luego se unieron a Canal 4 formando Telecentro. Y la sede principal de Canal 6 pues se encontraba en el edificio que estaba contiguo, que ahora ya no tenemos. Sí, exacto. Es una de las obras más imponentes del centro de San Salvador. Un edificio meramente art deco funcionalista con 8 niveles. Es una obra prácticamente excepcional para la arquitectura salvadoreña. El edificio tiene algunos daños, en parte causados por el terremoto del 10 de octubre de 1986. Estos daños, con un reforzamiento de la estructura y un mejoramiento de su fachada y de todos los interiores, puede ser vuelto a utilizar nuevamente para cualquier tipo de opción que se pueda alojar ahí: residencias, comercios, oficinas, entre otros. Definitivamente es uno de los edificios más interesantes que tenemos aquí en el país y en el centro de San Salvador. Exactamente. Estamos caminando, al costado izquierdo tenemos este edificio comercial en donde originalmente se encontraba el verdadero edificio comercial. Una obra también de Ernesto de Sola, art deco funcionalista, que fue sede del Almacén Riviera y del Banco de Comercio. Lamentablemente este edificio sucumbió ante el terremoto de 1986 y se construye pues esta plaza comercial, que actualmente tiene un supermercado, un espacio de estacionamientos y otros comercios. Exacto. En pantalla tenemos otro de los ejemplos de tradición arquitectónica aquí en el país, que es el Portal de Occidente. Es una construcción realizada en 1914 por Juan Francisco Moreno, sustituyendo al antiguo Portal Triguero de 1861. Podemos decir que esta estructura, al ser de concreto armado, fue una de las pocas que sobrevivieron a los terremotos de la erupción del volcán de San Salvador en 1917. Así es que, al estar construido con una técnica bastante innovadora e interesante en el país, que fueron tipo de construcción después del gran incendio que tuvo San Salvador a principios del siglo XX, varias construcciones se fueron realizando de este tipo de material constructivo. Y vamos a ver a lo largo de esta calle varios ejemplos arquitectónicos, más que todo en esta cuadra, en la cual son construcciones heredadas luego de ese incendio y que sobrevivieron a los terremotos de la erupción del volcán de San Salvador. Ahí en pantalla también teníamos la Plaza Libertad, al fondo la Iglesia Rosario, que la Plaza Libertad pues podemos decir que es el lugar fundacional de San Salvador. De aquí nacen el plan hipodámico endamero de estas cuadras o manzanas de forma cuadradita que definen al centro de San Salvador, y que a partir de acá se tenían las sedes importantes también de la administración de la Iglesia Católica y la administración también de, en ese entonces, Reino de Guatemala, con el Cabildo de San Salvador, en donde se encontraba, en donde está ahora la Plaza de los Relojeros, y la iglesia parroquial de San Salvador, donde se encuentra ahora la Iglesia de Rosario. Al fondo tenemos la toma del Cine Libertad, que en momentos también de inicio del siglo XX se encontró ahí la Casa Blanca o la Casa Presidencial. Exactamente, aquí esta es la zona con más historia, la más antigua quizás de todo San Salvador. Hay muchísimo que hablar al respecto, y también de los negocios que se encuentran en el Portal de Occidente que estamos recorriendo. A la izquierda de la toma, en la mera esquina del portal, tenemos los almacenes Omnisport, que tienen años de estar ahí. Hay marquesinas en fotografías de antaño en donde podemos observar justamente la marquesina espectacular con las letras de Omnisport en esa esquina, justo frente al edificio comercial. Y también acá es el espacio fundacional de una de las instituciones más recordadas por la tradición, quizá,
en San Salvador, como es el estudio fotográfico Flores, o mejor conocido como Foto Flores. Aquí se encuentra, ya lo vamos a ver. Aquí en pantalla tenemos una general de la Plaza Libertad, al fondo la Estatua de la Libertad, y al final de la toma la iglesia El Rosario y su plaza general. De ahí nos trasladamos pues a la esquina de la cuarta calle Oriente para ver la Plaza de los Relojeros, donde se encontraba justamente el Cabildo de San Salvador, que ya mencionaba Omar, que fue uno de los primeros espacios en habitar esta cuadra de lo que en su momento fue la villa de San Salvador. Sí, exacto, y que hasta el incendio que sucede a mitad del siglo XX, la alcaldía, podemos decir, de San Salvador se traslada fuera del centro histórico de San Salvador. Toda esta zona es bastante comercial todavía a estos años. Podemos mencionar pues que ahí tenemos la sede de Foto Flores, la número 1. La primera y la única, creo, porque sucedió algo muy curioso con Foto Flores, y es que el estudio fotográfico se volvió tan popular que la gente empezó a ponerle a sus negocios de fotografía Foto Flores, y copiaban las letras, los colores, todo, ¿no? Pero no era administrado por la misma gente. Y así se esparció el nombre Foto Flores por toda el área metropolitana, e incluso podemos observar ejemplos fuera de San Salvador, en ciudades como Santa Tecla, en Santa Ana, en donde existen estudios fotográficos que se hacen llamar Foto Flores, pero en realidad no pertenecen a este negocio. Sí, exacto. Así que cuéntenos ahí en la cajita de comentarios si ustedes se vinieron a tomar una foto para su título aquí en esta sede. En la imagen tenemos el edificio París Volcán, un edificio bastante interesante también, una obra de también esta modernidad europea, bastante interesante también. Y en pantalla tenemos uno de los edificios bastante icónicos aquí en la zona de la Plaza Libertad, el edificio La Dalia o el Portal de la Dalia. Es una construcción pues que data de alrededor de 1885, que está bastante ligado al bar La Dalia, que nace pues ahí pues 1937. La construcción es bastante modernista también, son detalles Art Nouveau con otra mezcla de estilos arquitectónicos. La primera sede de este edificio pues fue también destruida por el incendio, y esta es la segunda versión. Este inmueble se levanta también como un edificio de cemento y hierro ya para 1915. O sea, la tradición del Portal La Dalia data de 1885, pero la construcción de este edificio data de 1915. Es una obra arquitectónica de la firma italiana A&A Ferracuti, en la cual el espacio comercial fue designado para el almacén La Dalia, también del mismo nombre, y el Club Español, que años después pues sería la sede del Club de la Prensa de nuestro país. Portal La Dalia y en específico el bar La Dalia tiene una tradición aquí en el país bastante interesante, en donde se daba la vida social del país. El club, un lugar de billar con juegos de mesa y juegos de azar, es bastante atractivo para esa época del apogeo de este edificio y del bar La Dalia, en donde se era frecuentado con bastantes personas, mayormente de la clase más acomodada del país. Es aquí en donde se convierte como la punta de lanza también del entretenimiento del lugar. Es bien interesante que en su haber tiene registrado pues la visita de personajes como Pedro Infante, Luis Aguilar, Lucha Villa y entre otros personajes internacionales de la cultura, el entretenimiento y las artes.
De igual manera también personajes de la farándula salvadoreña se hacían presentes, como Aniceto Porcisoca, Alfredo Espino, la escritora Claudia Lars, entre otros muchos más. Aquí estamos caminando sobre la Cuarta Avenida Sur y nos estamos acercando muy cerca ya, Omar, de esta zona que se conoce como la calle de las librerías. Pasando la calle Delgado ya van a empezar a verse ese tipo de inmuebles comerciales. Pero acá tenemos uno de los íconos de la Cuarta Avenida Sur, el edificio Bellanápolis, que en su momento albergó el mítico café del mismo nombre. Sí, exacto. El edificio situado en el número 113 de la Cuarta Avenida Sur. Nace aquí en ese edificio el Café Bellanápolis el 17 de junio de 1961 por los esposos Matamoros de ascendencia italiana. Y el café, que se encontraba en el espacio comercial del primer nivel, era el lugar de muda para los intelectuales de la época salvadoreña, como por ejemplo Mario Argueta, Roque Dalton, José Roberto Sea, Silvia Regalado, entre otros. El café cierra operaciones el 20 de enero del 2018 por falta de clientes y también por la peligrosidad de la zona. Y nos hemos dado cuenta en esta caminata que se está haciendo una intervención adentro del lugar donde se encontraba el Café Bellanápolis, en donde posiblemente se va a situar un nuevo comercio en ese nivel, que muy probablemente sea de artículos de segunda mano o de productos de bajo costo. O importaciones chinas. Que lamentablemente es como no sé si mencionar que es algo bueno o algo malo. Es bueno por la economía de la gente, pero quizá malo para las edificaciones. Que muchos de estos negocios no respetan... se encuentran ubicados en edificios que tienen un gran valor arquitectónico y que lamentablemente en sus interiores eso no es respetado, o incluso en sus fachadas tampoco es respetado. Pero bueno, eso ya es para otra plática en alguna de nuestras emisiones del podcast de City Corners. En pantalla tenemos la fachada del Cine Metro, el antiguo Cine Metro, en lo que fue el predio de la camisería americana de la familia Bukele. Es un cine que data de los años 80 y que fue cerrado definitivamente el 3 de diciembre de 2018. Actualmente es administrado este espacio por la Asociación Cultural Azoro para convertirse en un espacio de cultura y arte. En su interior, además de realizarse algunas puestas en escena, también tiene un espacio de cafetería y bar para la noche. Sí, aquí podemos decir, Armando, que estamos en el corazón del llamado en la época de apogeo comercial del centro histórico como el Distrito Comercial Central. En la imagen tenemos una de las obras arquitectónicas más interesantes de El Salvador, que es el edificio Letona. Este edificio, propiedad de Héctor Vigil Escalante, con una influencia neomudéjar bastante interesante también para la influencia arquitectónica de la época, en donde estuvo los almacenes Caruso, Estudio Light, Sorbelandia, Almacenes Gibraltar, la joyería Olma, la droguería Celis y compañía, que Roberto Celis, con su marca de droguería, distribuía directamente productos Smith Johnson, Pfizer, Micofarm y Revlon. Es también conocido este espacio, en el cual en el segundo nivel se encontraba el estudio de pintura de Valero Lecha. Valero Lecha, este gran artista multifacético, músico, pintor, escultor. ¿En qué no estaba metido Valero Lecha? Que aquí tenía pues su estudio, en donde muchas personas llegaron a adquirir conocimiento directamente de él. Interesantísimo. Sí, y que ahorita este edificio sigue con ese carácter comercial,
Es bien llamativo, pues si los invitamos también a visitar la azotea de este edificio. Se encuentra una cafetería ahí en la azotea con una vista bastante impresionante del centro de San Salvador. Bastante instagramable esa terraza. Definitivamente. Así que visítela cuando venga acá al centro histórico y específicamente en esta zona de la Cuarta Avenida, en norte ya en este caso, porque ya pasamos de la calle Delgado, entonces cambia la cardinalidad de la avenida a norte. Sí, exacto. Y aquí seguimos caminando esta parte de la Cuarta Avenida. Ya he entrado exactamente a la zona popularmente llamada la zona de las librerías. La zona de las librerías o la calle de las librerías. Aunque la gente le dice la calle, pero es una avenida, así que pero es la calle de las librerías, la zona de las librerías. Es común o era muy común en antaño que ahí por enero y una colita del mes de febrero, pues aquí se veía atascado de familias que venían a comprar pues todo lo necesario para el inicio escolar del año escolar. Hay que destacar que en El Salvador el año escolar inicia en el mes de enero o febrero y finaliza aproximadamente entre el fin de octubre y principios del mes de noviembre. A diferencia de otros sistemas educativos que también existen en El Salvador, pero que no son tan populares, digamos. Exacto, sí, bastante influenciado por los tiempos de las estaciones del año en el norte. Estacional, correcto. Bueno, teníamos una toma de un edificio y una su placa bastante interesante, que ese edificio comercial, obra de Augusto César Barata del Vecchio, fue la sede del almacén Hugo Tona, venta exclusiva para ropa de caballeros, la joyería La Joya y la librería Ercilla. Hay uno de los primeros exponentes de las librerías. Exacto. Y en pantalla tenemos otro edificio del recuerdo, que es el edificio de la moda parisiense. La moda parisiense, este almacén especializado en productos para bebés. Todo lo relacionado con el ramo, ¿verdad? Desde la cuna hasta las pachas, los pañales, todo lo relacionado. Incluso vestimenta para bebés. Sí, exacto. Fue bastante famoso este comercio. Se expandió bastante en varias zonas comerciales de todo el país, pero poco a poco, pues por otros comercios también relacionados a este rubro, o también que comerciaban dentro de almacenes por departamentos, fue poco a poco decayendo hasta cerrar. Exactamente. En pantalla también tenemos este edificio bastante interesante, que es el edificio José Gadala María, una obra de 1953 de José María Durán y José Jesús Duarte. Esta casa arquitectónica denominada Duarte Durán, en donde tradicionalmente nosotros lo conocemos como la sede de la esquina más alegre de San Salvador, que era Disco Almacén. Disco Almacén, este espacio dedicado al comercio de música, artículos relacionados y demás, propiedad de don Ciro González. Como ya mencionaba Omar, era publicitado como la esquina más alegre de San Salvador. Sí, que se caracterizaba por tener un vehículo Thunderbird del año 1964 como espacio de caja registradora y despacho. Exacto. Aquí en pantalla tenemos una nueva versión de la Casa Munguía o la Casa Metálica, donde se comerciaban productos de la General Electric. En pantalla tenemos el edificio que se llama Edificio Pompeya. Tradicionalmente lo conocemos o denominamos al edificio como el comercio que se encontraba en sus primeros niveles, que era el almacén Salandra Bove, del italiano Luis Salandra Bove. En este comercio se vendían electrónica, bicicletas e indumentarias a base de plástico. Exactamente, era de tradición llegar a Salandra a comprar tu bicicleta. Al igual que es conocido este espacio como la zona de las librerías, también había una cantidad de ventas de artículos relacionados con las bicicletas en la Cuarta Avenida, norte y sur.
¿verdad? De los que el más destacado era justamente el almacén Salandra. Y aquí ya podemos observar en pantalla el ejemplo de lo que te decía, ¿verdad? Que es la zona de las librerías. Algunas de las más icónicas, como por ejemplo la librería y papelería Roxy, que me recuerdo que en antaño se publicitaba como la pequeña gran librería, porque era uno de los negocios más pequeños, pero que tenía una gran variedad de artículos para escolares. Sí, exacto. Así es que esta zona prácticamente se encuentran muchísimas librerías de tradición que aún en el 2020 sobreviven. En pantalla tenemos uno de los ejemplos de la modernidad salvadoreña ya quedadas en el olvido: el antiguo edificio del Ministerio de Economía. Esta construcción que también comparte diseño con el edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia, en el cual podemos mencionar que son edificios gemelos. Inaugurado el 5 de julio de 1970, una obra de Benjamín Cañas, este personaje de la cultura salvadoreña, en la cual se desarrolló como pintor, muralista y también arquitecto. Podemos decir de Benjamín Cañas que es uno de los 4 pintores más importantes del continente. Este conjunto arquitectónico de las Torres Gemelas, Cañas se basa en el movimiento moderno para crear estas obras. Y es bien interesante que con sus prismas rectangulares con concreto armado, marco de concreto con paredes de muro cortina, estas quedan abandonadas para el terremoto del 10 de octubre de 1986, en la cual la estructura del edificio del Ministerio de Economía sufre bastantes daños. Es desmantelada la parte exterior o la vidriera que estaba forrada en la parte externa, ya que es uno de los primeros ejemplos de muro cortina o fachadas de muro cortina aquí en el país. Entonces, para quitarle el peso y evitar que se desplomara, pues fue despojado de esa parte, y ahorita todavía se mantiene erguido, pero con bastantes daños. Exactamente, que por alguna razón no se ha dispuesto su demolición. No sé si en realidad la estructura sea capaz de soportar más tiempo estando erguida, pero bueno, ahí está, y es como un recordatorio de aquello que sucedió el 10 de octubre de 1986 y todo el daño ocasionado en aquel entonces. En pantalla el edificio Lourdes, que es estrictamente comercial. En este lugar por muchos años estuvo una de las sucursales de los almacenes La Coronita, que se dedicaba a la distribución de muebles, camas, roperos, etcétera. Y al final de su vida comercial, este almacén también se dedicaba a la distribución de electrónicos. Sí, exacto. También fue sede durante un tiempo de negocios de venta de telas al por menor y por mayor. Aquí se encontró también este comercio denominado El Depósito de Telas, que es uno de los comercios de tradición aquí en el país y uno de los ejemplos más grandes de esta venta del rubro de las telas. Aquí, Armando, ya nos estamos alejando de la zona del Distrito Comercial Central, de la zona de las librerías y también del microcentro de San Salvador. Estas 2 cuadras que vamos a caminar ahorita están dentro del barrio San Francisco, una zona de tradición en el cual al momento de la fundación de San Salvador y al definir las expansiones originales y las disposiciones de los solares, fue estrictamente de vivienda esta zona. Aquí va todas las estructuras que se encuentran ahorita. Algunas son de concreto armado, algún tipo de influencia arquitectónica bastante interesante como la que tenemos en pantalla, que es de la modernidad arquitectónica, pero también vamos a ver bastantes ejemplos de construcciones realizadas de lámina troquelada y madera, que todavía sobreviven a esta época. Muchas construcciones en diferentes barrios de tradición aquí en San Salvador. Esta zona de la Cuarta Avenida también tiene ejemplos arquitectónicos de este estilo. Es bien interesante saber pues que
de la zona residencial que era antes esta parte, poco a poco fue convirtiéndose en una zona comercial y en últimos años de bastantes bares y de lugares de ocio aquí en el centro de San Salvador. También conocidos como, algunos son conocidos como salones, algunos son conocidos como cervecerías en su concepto original, no como lo que conocemos actualmente en El Salvador. E incluso hay algunos que también funcionan bajo el nombre de Amanecer. El Amanecer, pues como podrán imaginar, ya son los lugares que están abiertos luego de la actividad nocturna, ¿verdad? Y que te permiten permanecer ahí en el lugar hasta el amanecer y poder disfrutar de alguna comida para poder volver a tu estado normal luego de una jornada etílica algo intensa, algo intensa. Así que estas zonas, estos barrios que están como alrededor del distrito comercial central, pues sí es muy común observarlo, más que todo en la zona oriente, allá por la primera calle, en el barrio, en la zona del Zurita, cerca del mercado Tinetti, cerca del barrio San Esteban. En fin, por ahí se observa bastante este tipo de actividad comercial, y aquí en la Cuarta Avenida Norte pues ya ha sido como más reciente el aparecimiento de ese tipo de modelos comerciales. Pero bien, aquí estamos finalizando ya, aquí termina la Cuarta Avenida Norte, empalmando con la Alameda Juan Pablo II, que ya la hemos visitado, así que vea ese recorrido también. Desde acá con estas tomas vamos finalizando. Muchas gracias por vernos, por estar pendientes. Si es nuevo en el canal, bienvenido. Muchas gracias por vernos. No olvide suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestras publicaciones. Hacemos recorridos por todo el territorio nacional y acá en el centro histórico con mucha más frecuencia. Y con estas tomas de la Cuarta Avenida Norte y el edificio del Ministerio de Economía, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.